Son un grupo de islas en una región inhóspita, pero que despiertan grandes pasiones. Argentina y Reino Unido han disputado su soberanía por siglos y los locales quieren hacer respetar sus derechos. A continuación te invitamos a conocer las Islas Malvinas y un planteo muy particular que asegura que en realidad deberían pertenecer a Uruguay. También conoceremos una historia de humanitarismo que va más allá de los conflictos entre estados. Las Islas Malvinas son un archipiélago compuesto por más de 200 islas ubicadas en el Atlántico Sur, a unos 400 kilómetros del continente. Tienen una superficie de alrededor de 12.000 kilómetros cuadrados en total, por lo que son más grandes que Puerto Rico o Hawái, por ejemplo. Las dos más grandes son Gran Malvina en el oeste y Soledad en el este. Allí viven en la actualidad alrededor de 3.000 personas. La pesca, la cría de ovejas y el turismo son las principales actividades económicas, y el PBI per cápita es uno de los más altos del mundo. El clima de las islas se asemeja al extremo norte de Escocia, con frío, humedad y viento. En cuanto a lo cultural, los habitantes tienen costumbres similares a las del Reino Unido. Es que las islas se encuentran bajo dominio de este país, y allí son conocidas como Falkland Islands. Según la ONU, constituyen una de las 17 colonias que aún existen en el mundo. El organismo reconoce que existe una disputa territorial con la Argentina. Este país ha reclamado por la vía diplomática y también por la militar, lo que desembocó en una guerra en 1982. Sin embargo, existe un planteo de soberanía muy llamativo. Un arquitecto uruguayo y un ingeniero argentino publicaron un libro en el que defienden la teoría de que Uruguay podría reclamar la posesión del archipiélago. Según su investigación, en 1841 España firmó un tratado con Uruguay, en el que cedió las atribuciones que tenía sobre el territorio. Además, agregan, durante la época colonial, las Malvinas se administraban desde el apostadero naval que estaba en Montevideo. ¿Tiene asidero este planteo? Para evaluarlo, nos propusimos observar la situación desde una óptica histórica y plantear los argumentos británicos y argentinos que han estado en disputa y que se contraponen. Antes, sin embargo, debemos aclarar que no se trata de un tema más en Argentina, sino que está muy arraigado en la identidad nacional. Calles, municipios, nombres de una provincia y hasta en la Constitución Nacional se encuentra la reivindicación del territorio. Incluso aparece en un billete y se hace presente año tras año en los discursos oficiales. Vayamos, ahora sí, a la cuestión histórica. Las islas fueron avistadas en el siglo XVI. Según los británicos, el primero fue John Davis en 1592. Aunque con anterioridad durante ese siglo ya habían aparecido en numerosos mapas españoles. El primer asentamiento permanente fue recién en 1764, por parte de franceses, pero solo duró 3 años. Francia reconoció que pertenecían a España y las devolvió a ese país. A partir de ese año se sucedieron 20 gobernadores españoles durante 48 años. Luego, con la independencia en 1816, Argentina pasaría a tener títulos sobre todo el antiguo virreinato, incluidas las Malvinas, según el principio jurídico uti possidetis. Igualmente, eran años revolucionarios en Buenos Aires y no era fácil controlar el territorio. En 1811 dejó las islas el último gobernante al servicio de la corona española y recién en 1820 la Argentina, que era un país en formación, envió nuevas autoridades a la isla. Desde 1829 existía un gobernador designado, Luis Bernet, y existía jurisdicción y autoridad sobre el territorio. Podemos observar entonces que Argentina tenía más dominio sobre las Malvinas que sobre la extensa Patagonia en ese momento. En 1833 el Imperio Británico tomó las islas por la fuerza. A partir de esa posesión militar es que Reino Unido las sigue manejando. Los británicos tienen otra visión de los hechos. Hacen referencia a Puerto Egmont, una guarnición británica en la isla más occidental. Incluso hubo un combate allí entre Gran Bretaña y España en 1770. Luego se firmó un tratado y los británicos dejaron las islas por medio siglo, aunque, según su visión, no renunciaron a los derechos que invocaban.
En 1833, cuando retornaron, las islas eran terra nullius según los británicos, es decir, no reconocen que Argentina hubiera ocupado el archipiélago para ese entonces. A partir de allí se sucedieron diversos reclamos argentinos, pero se mantuvo el dominio británico. Incluso hasta hubo propuestas de arbitraje rechazadas por el Reino Unido. El principal argumento argentino es que se viola la integridad territorial del país. Es decir, que se invadió una parte constitutiva sobre la que tenía dominio y autoridad. El reclamo se sucedió de forma constante. Cuando se creó la ONU en 1945, se recurrió a esa instancia multilateral. Con el paso del tiempo, el Reino Unido comenzó a dejar de hacer referencia a los títulos anteriores al siglo XIX. Según se pudo ver en documentos internos del Foreign Office, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, eran conscientes de la debilidad de los argumentos. El principal planteo pasó a ser el respeto por los deseos de los isleños. Se comenzó a invocar el principio de autodeterminación de los pueblos. Este derecho se ha consagrado en la ONU para muchas colonias que habían sido dominadas o explotadas por una potencia extranjera. Los isleños han dejado en claro su voluntad de mantener el actual estado de situación. Hasta hubo un referéndum en 2013 con un resultado más que claro. Sin embargo, no se debe aplicar este principio, ya que no existe un pueblo malvinense originario, sino que se trata de una población implantada. Es decir, que el Reino Unido ocupó las islas y luego las pobló. Los británicos sostienen que hay tres partes en el conflicto y que deben respetarse los derechos de los isleños. Para Argentina, en cambio, si bien deben tenerse en cuenta los intereses de los locales, se trata de una disputa entre dos países. De hecho, los nacidos en el archipiélago tienen el mismo pasaporte británico que los nacidos en Londres o Liverpool, por lo que resulta difícil sostener que se trate de un pueblo distinto. A partir de la década de 1960, la ONU ha emitido numerosas resoluciones para que ambas partes, Argentina y Reino Unido, resuelvan la situación de forma pacífica y se ponga fin al régimen colonial. Ratificó además que hay dos partes y no tres en la disputa. A pesar de los avances diplomáticos que había logrado para ese entonces, en 1982 la Argentina invadió las islas. En ese momento gobernaba una dictadura militar que fue responsable de múltiples atrocidades. Igualmente, la decisión de tomar las islas contó con apoyo popular en aquel momento. Miles de soldados argentinos, muchos de ellos jóvenes de 18 años, arriesgaron su vida ante una de las grandes potencias militares. El conflicto duró 2 meses y tuvo un saldo de 904 muertos. Los británicos lograron recuperar el control de las islas y lo conservan hasta hoy. Después de todo este recorrido, podemos volver al inicio. ¿Tiene sustento la teoría de que Uruguay podría reclamar las islas? El documento citado es de 1841. Para ese entonces, España había dejado las islas 3 décadas antes y luego, con distintos argumentos, estuvieron bajo control argentino y británico. Además, en casi 2 siglos no hubo planteos uruguayos sobre el tema, por lo que parece difícil defender la posición. Luego de todos los enfrentamientos, podemos, sin embargo, destacar una historia de humanitarismo en el marco del conflicto. Sus protagonistas son el inglés Geoffrey Cardoso y el argentino Julio Haro. Luego de que finalizara la guerra, Cardoso fue enviado a las islas. En ese momento era capitán del Ministerio de Defensa y le fue encomendada la tarea de construir el cementerio de Darwin. Allí están enterrados 237 argentinos que cayeron en combate. Sin embargo, cuando debió sepultarlos en 1983, Cardoso se encontró con un problema. No podía identificarlos a todos. Por eso es que 122 lápidas tuvieron una leyenda: soldado argentino solo conocido por Dios. Muchos años después, en 2008, conoció en Londres a Julio Haro, un excombatiente argentino. Allí le brindó información que recabó cuando se encargó de las sepulturas. Entonces comenzaron a trabajar en un proyecto para que pudieran identificarse los cuerpos. Hasta Roger Waters promovió la iniciativa. Pasaron muchos años, pero se pudo avanzar. Las familias de los excombatientes dieron muestras de ADN y el equipo argentino de antropología forense se encargó de analizarlas. De esta forma ya se identificaron 115 de los cuerpos.
Los familiares pudieron viajar a las islas para despedir de forma especial a los caídos. A finales de 2020, Cardoso y Haro fueron nominados juntos para el Premio Nobel de la Paz, a pesar de haber estado en bandos opuestos en el pasado. Actualmente es difícil imaginar cómo continuará la disputa territorial. Para el Reino Unido, mantener las islas implica un gran gasto militar y es un vestigio del colonialismo. En el último medio siglo, ante la debilidad de los argumentos jurídicos e históricos presentados, ha tenido que forzar la interpretación de la autodeterminación de los pueblos. Pero lo cierto es que es imposible hablar de un pueblo local distinto al británico. Sus deseos no pueden mediar en una disputa entre dos estados, ya que son parte de uno de ellos. Mientras tanto, y a pesar de los problemas políticos, económicos y sociales del país, existe en Argentina un gran consenso sobre la reivindicación del territorio. Las islas han sido ocupadas de manera ilegal por un país extranjero y Argentina ha presentado pruebas y documentos que lo demuestran. Si observamos lo sucedido y la geopolítica actual, está claro que esto no ha sido suficiente. En pleno siglo XXI y de cara al futuro, creemos que es necesaria también una cuota de originalidad y negociación desde ambos lados para resolver el conflicto. El riesgo de plantear el tema en términos de todo o nada es que el resultado sea nada, lo que profundizaría aún más las injusticias extendidas durante 187 años. Por último, nos gustaría conocer tu opinión sobre el conflicto y que nos cuentes qué futuro imaginás para las Malvinas. También te invitamos a que te unas como miembro de Un Mundo Inmenso. Gracias a un aporte mensual nos ayudás a que podamos hacer más y mejores videos. También tendrás acceso a contenidos exclusivos.